Buenos días, me llamo Héctor Jerez y formo parte de la red de voluntariado de Andalucía Compromiso Digital, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía y gestionada por la Cruz Roja. Bienvenidos a una nueva cita de entrevistas tecnológicas. Ya sabéis que estas entrevistas tienen como objetivo contaros a través de breves conversaciones aspectos relacionados con la tecnología y el mundo digital. Hoy tenemos un invitado especial que se llama Carlos Rodríguez Navarro. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esto. Gracias, buenos días. Genial. Carlos es natural de Almería, es ingeniero técnico industrial en la rama de electricidad con la especialidad de electrónica industrial y también es ingeniero técnico informático de sistemas por la Universidad a Distancia, la UNED. Ha trabajado como gestor de proyectos de Telefónica España y ha sido profesor colaborador de la Escuela de Excelencia Técnica de Telefónica en la cátedra de sistemas en la parte de innovación. Ha ganado también concursos de ideas de Telefónica, quedó finalista en 2014 de una importante competición, Big Idea Competition Europa, y también ha publicado libros, ha publicado innumerables artículos y es editor de varios blogs, entre los cuales tenemos que destacar soloelectrónicos.com, que es un blog que yo sigo desde hace tiempo y que os Gracias. animo a seguir. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí y el motivo principal de entrevistarte era porque llevas un tiempo haciendo pantallas protectoras con una impresora 3D que has donado a Protección Civil y pues bueno, pues nos gustaría que nos explicaras, Carlos, qué es una impresora 3D. Hola, pues nada, esto de la impresora 3D es realmente una tecnología que existía hace mucho tiempo, se usaba en la industria, básicamente para hacer modelos, sobre todo el tema de la arquitectura, y básicamente es una máquina que es capaz de hacer, a partir de ficheros que se generan por ordenador, es capaz de generar piezas en 3D con diferentes capacidades de materiales, con diferentes acabados y propiedades mecánicas. Es una máquina que estaba, digamos, destinada a la industria y ahora, gracias a que se han abaratado los precios, se ha hecho asequible para el público en general. Hay que diferenciar muy claramente lo que es una impresora 3D y lo que es una CNC. Las CNC también se han hecho muy famosas, pues son máquinas que os recuerdan a los plotters. No sé si habéis tenido alguna vez un plotter. Un plotter era una máquina que básicamente movía dos ejes y tenía un lápiz. Pues los CNC se han hecho similares a esa tecnología, pero poniendo, por ejemplo, una Dremel. Entonces es capaz de hacer piezas en dos dimensiones con una calidad que no se conseguía con otro, por ejemplo, a mano, ¿no? Entonces, las impresoras 3D están aquí para hacer muchas cosas y como lo ha demostrado ahora mismo con esta crisis del coronavirus, donde se pueden hacer in situ piezas que no se pueden alcanzar de forma comercial. Genial. Y tiene mucho ¿Y, uso. y qué tipo de impresoras, Carlos, 3D existen? Bueno, pues Y el precio cómo son? ¿Suelen ser caras? afortunadamente han bajado muchísimo los precios. De hecho, hay impresoras que se podrían comprar por ciento y pico, hay posibilidades de comprarlo. Y si lo compran de segunda mano, aún más. Básicamente hay cuatro tecnologías. Una es la que se llama SLA, que es estereolitografía, que básicamente es una resina líquida contenida en un cubo y con el ultravioleta se va solidificando la resina capa a capa. Estas impresoras dan una calidad excelentísima. Lo que pasa es que suelen ser pequeñas y obviamente cuando son más grandes, pues los precios se ponen mucho más desorbitados. Hay la Project 1500, 1200, 3500, hay impresoras de SLA en Amazon por 200 euros para sacar piezas pequeñitas, ¿no? Luego hay otra tecnología que se llama la SLS, que es la que usa el láser para generar las piezas con una especie de polvo, y estas son industriales, valen enormemente caras. Ahora sacan unas piezas de una calidad excepcional, se usan mucho en la industria. Luego están las impresoras por inyección, que son similar a las impresoras que tenemos ya en nuestras casas, pero adaptadas a trabajar en la dimensión teta, en la dimensión de altura, ¿no? Esas utilizan una capa de fotopolímero líquido que se cura con un proceso. Estas, por ejemplo, hay una muy famosa que es la X60, de 3D System o la Z-Print. Estas también son impresoras enormemente caras. Y luego ya llegamos a la impresora que
casi todo el mundo conoce, que son las FDM. Son las impresoras por deposición de material fundido. También se le llama impresoras de adición. ¿Por qué? Porque el principio es el de añadir capas conforme se va subiendo en altura. Entonces, las capas se van pegando unas a la otra como si fuera una pistola de cola. Básicamente eso es lo que hace. Es un motor que empuja un filamento hacia un elemento calentador y sale por una boquilla que pueden ser, por cierto, de muchos tipos, grosores y tal. Entonces la pieza será más buena o menos buena, con más detalle o menos detalle. Y luego hay 3 motores que van moviéndolo en diferentes ejes, ¿no? Pues esa es la más típica, la FDM. Y bueno, ya sabéis que pues, famosas son la QBX, la Prusa y la RepRap americana. Luego hay un montón de clónicas chinas que son muchísimo más flexibles. Yo os recomiendo para empezar, si queréis, porque yo he tenido dos impresoras y quiero buscar otras nuevas, la Ender. La Ender 3 es de la mejor calidad-precio que existen ahora mismo. Y claro, ¿qué materiales se utilizan? Porque yo he visto muchas piezas de distintas formas y dice que se pueden hacer, bueno, un montón de cosas. ¿Qué materiales son los más comunes o los más accesibles? Pues hay muchísimos. Yo tengo aquí una lista de materiales y es una lista infinita. Cada vez hay materiales mejores y con más calidad, con más diferentes características. Por ejemplo, el más famoso es el PLA. El PLA, una de las características que tiene es que es biodegradable. Entonces, eso en el mundo que vivimos es súper importante. Luego, aparte, es muy fácil imprimir. Hay dos aspectos que se diferencian cuando imprimes. Hay muchísimos, pero uno de los más críticos es la temperatura con la que se funde el filamento y la otra es la cama. Mira, os voy a enseñar una impresora normal. Vale. No sé si se ve aquí. ¿Se ve? Sí. Esto, el material se suele ir en rollo. Bueno, hay rollos más pequeñitos, pero lo normal es de un rollo de 1 kilo. Este material se empuja en esta cabeza. No sé si veis la cabeza. A ver si ahora... Sí, perfecto. Bueno, pues esta cabeza es un motor que lo que hace es empujar el material hacia abajo. Este precisamente es PLA. Ahora os diré otros tipos de materiales que hay, muchísimos. Esto pasa por si veis aquí, un calentador y luego se ve aquí una boquilla. Pues lo crucial de la impresora, básicamente, y lo que me da más problemas es esto, porque esto es lo que hace que se pueda bloquear, se pueda obstruir y pueda dar problemas. Entonces, los otros ejes son, lo que estamos hablando esto es lo que se llama la cama. La cama, esto es donde se van dejando las capas y no todos los materiales utilizan la misma temperatura. Entonces, según el tipo de material necesitará una temperatura u otra para que se quede pegada, porque uno de los problemas que tenemos cuando se imprime es que las piezas se levantan. Por eso, no sé si habéis oído hablar de la laca Nelly. Hay gente que echa laca para que se pegue y no se levante, porque el problema de una pieza de esta es que cuando se va enfriando, si una pieza es muy grande, se va levantando por la esquina. Entonces, una de las técnicas que hay para que se quede fuerte, es precisamente lo que es la cama caliente que se llama. Entonces, la temperatura de esta placa es muy importante según el material. Y la temperatura con que calentamos el filamento es otra característica. Entonces, voy a seguir hablando. Por ejemplo, es uno de los materiales que funda a una temperatura menor y tampoco necesita cama. Por tanto, es uno de los materiales más empleados. Y además es de los más baratos. Entonces, eso también... Es importante, ¿no? Es importante. Bueno, pues, después del plan, que vale 20 o 15, 20 euros, lo hay, el rollo, pues está el ABS. El ABS es el acrinolitrilo butadieno estireno. Es un material mucho más robusto que el plan, pero funde a una temperatura mayor y necesita una temperatura alta en la cama. Con lo cual, ya no es tan fácil de imprimir, ¿no? Vale. Súbete un pelín la cámara, Carlos, que no te vemos bien. Perdón. A ver, ahora, perfecto. Bueno, pues el plan es el más usado porque es biodegradable y porque es barato y tiene una calidad buena. El ABS es un material
más resistente, más duro, y se pueden obtener piezas más fuertes, pero puede haber más problemas porque necesitas temperaturas más altas. Cuando las temperaturas son más altas, pues más problemas puede haber. Luego existen un montón de materiales, y no es, por cierto, no reciclable, como el PLA. Luego existen otros materiales, por ejemplo, flexibles. Son un poco más caros. El habitual es el TPE y el TPO. Entonces se basan en elastómeros que le dan esa capacidad. Por ejemplo, se pueden hacer piezas como, por ejemplo, unas gafas de buzo que tienen una cierta practicidad. Existe también material de fibra de carbono, que es añadiéndole a un sustrato o fibra de carbono, y lo que pasa es que necesitan boquillas especiales. Entonces sacan piezas muchísimo más resistentes. Además se le puede añadir otros elementos más, como el nylon. Luego, por ejemplo, está el PET, que sí es biodegradable y es un plástico inodoro y transparente, y también tiene elasticidad. El PET-G es una variante del PET, el PET-TT es más rígido, no tiene glicol. Luego está el nylon o el poliamida, que bueno, lo hay por 100 euros por ahí, tiene una combinación muy buena de flexibilidad, resistencia, duración. Es mucho más caro. Estamos viendo que hay muchísimos tipos de materiales. El nylon X, el policarbonato, que tiene propiedades mecánicas muy buenas, el PVA. Luego el IPS, estoy sacando una lista porque hay miles y miles. Y bueno, lo que llama más la atención es, por ejemplo, a la gente que hace joyería, es la cera. Para hacer los moldes que usan los joyeros, ahí se puede imprimir con cera. Entonces, hay una técnica en la joyería que se llama la cera perdida, que se hace como un molde y estas máquinas pueden hacer esos moldes. Entonces, se echa el metal fundido, si por ejemplo un anillo, no sé qué, pues se puede hacer. Luego hay muchísimos materiales. Uno, ya lo resumo, pues el ácido poliáctico, el filamento NG, el conductivo es, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, puede hacer una placa de circuito impreso con una impresora 3D porque conduce y podría... Hay máquinas que tienen, la mía tiene un extrusor, pero hay máquinas que tienen dos extrusores. Entonces, por una, por ejemplo, puedes poner el elemento conductivo y el otro, por ejemplo, el plan. Entonces, podría hacer añadiendo conductivo y no conductivo, podría hacer una placa de circuito impreso, por ejemplo. Luego hay, por ejemplo, otras que tienen parecido a la artesanía, que se llama el light wood. Otro que tiene aspecto de cerámico, es el light ceramic. El light brick, que se usa que parece como una arenisca, no sé si lo habéis visto alguna pieza impresa, parecen como si fuera, sí, como una maceta o algo así. Sí. Hay muchos materiales, arcilla, hormigón. Hay unos que parecen como metal, hay muchísimos materiales. Cada vez la lista es más grande. Cada vez más, ¿no? Y bueno, más o menos hemos visto que hay un montón de materiales, pero también nos gustaría preguntarte, Carlos, ¿cuánto se puede tardar, en tu caso, que has impreso pantallas protectoras para la gente, cuánto se puede tardar en imprimir una pantalla protectora? Pues mira, te voy a enseñar la pantalla. Esta pantalla, hemos tenido, bueno, sabéis que nos estamos organizando en un foro que se llama Foro Coronavirus Makers, y luego eso se centraliza en la comunidad autónoma y luego se decide qué modelos se van a usar, porque eso también va en función de la demanda de los hospitales, de los cuerpos del Estado y tal, porque hemos hecho para todo el mundo, para la protección civil, para un montón. Bueno, pues esta, en la SACIL, esta se podía imprimir en doble, no sé si lo veis. Sí. Me tarda aproximadamente una hora. Y esta es la última, la de SACIL, que básicamente tarda lo mismo, pero fijaros que es el doble de grande, ¿no? Sí. Tiene otros inconvenientes, pero sí, más o menos una hora en esta impresora que corre a 50 milímetros por segundo. Eso es lo que se suele gastar en la CSI. Luego el problema es que se supone que la máquina tiene que tener obstrucciones. Si tiene obstrucciones, pues hay que desmontar esa cabeza que os he enseñado, para que sacarle el motor. Hay una herramienta muy típica en versión que es esto, que tienes que sacar el elemento, lo enchufas el calentador y con esto le sacas la obstrucción y lo puedes montar todo. Y bueno, y hay otra cosa que se hace mucho en impresión 3D, no sé si esta herramienta son las típicas. ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo... Mira, esto, no sé si se aprecia bien, esta pieza no la he mecanizado.
Estas piezas, las últimas que estamos haciendo, que son salvaorejas. La Vale. gente que lleva esto, si os fijáis, el elástico tiene que salvar la oreja. Y normalmente la gente que esté trabajando mucho tiempo, sobre todo los cirujanos o médicos, pues al final se le clava. Entonces estamos haciendo estas piezas, ¿no? Que nos han pedido los propios médicos. Bueno, pues estas piezas, si veis, cuando se imprime, veis que tiene unas pelillas. Sí. No sé si aprecia bien. Bueno, pues esas piezas, eso tenemos que limarlo con el cúter, con la lima, para que se queden bien. Según la calidad de la impresora, a lo mejor te hace menos hilillo. Eso se controla con una serie de parámetros que tienen las impresoras, pero casi todo el mundo tiene que hacer, digamos, un postprocesado que se llama, que es limpiarlo, lijarlo, no sé qué, y luego tenemos que lavarlo, higienizarlo con lejía, con una solución al 20% de lejía, y embolsarlo. Y luego empacarlo. Total, que sí, se va, como veis, Es trabajoso. Sí. ¿Y cuántas has podido hacer, Carlos, desde que empezaste? ¿Cuántas pantallas has podido imprimir? Casi 260 pantallas he hecho. Hice también una pieza con mucha ilusión, no sé si lo veis, un émbolo, porque al principio en el foro se decidió que se iba a ayudar, como iba a haber problemas con los respiradores, se iba a hacer, se iban a gastar, digamos, respiradores manuales, adaptándolos con un motor para que fueran automáticos, semiautomáticos. Entonces, por ejemplo, esto era un émbolo que íbamos a diseñar, que era desechable. Pues esto, hicimos varias cosas de este tipo que luego al final, pues como esto tiene que tener unas homologaciones, la pantalla no tanto y además nos lo han permitido, pero esto como tiene que llevar, al final no ha sido, sabéis que ha habido fama con otros respiradores como el de SEA, Sí. o incluso el Málaga también ha sacado un modelo, ha habido regular con eso, ¿no? Pero bueno. Vale. Hemos hecho otras cosas, es lo que quiero decir, no solamente pantalla. Y nos has contado, Carlos, un poco los problemas que puedes tener a la hora de imprimir, que se obstruya, pero ¿qué problemas te has encontrado tú específicamente en este trabajo de imprimir pantalla? Claro, en función de la calidad de la máquina, pues supongo que tiene más o menos problemas. Bueno, nosotros tenemos, estamos en contacto en Telegram, incluso en Almería, en Andalucía y en España, y compartimos un poco todas las problemáticas que tenemos. Hay gente que tiene máquinas buenísimas y también les dan los mismos problemas. Básicamente, el filamento es un cuello de botella. Cuando tú estás acostumbrado a un filamento y cambias de otro, pues la temperatura no es la misma. Puede venir con cierta humedad que hace que se obstruya más o menos. Entonces, básicamente el problema mayor que tenemos es, una vez que la pieza está definida, porque la pieza en 3D, el fichero en 3D, tenemos que adaptarlo, por así decirlo, para laminarlo. Entonces, hay un montón de parámetros que influyen en que la pieza se salga mejor. Laminar no significa que es una pieza, por ejemplo, este émbolo, es un software que lo que hace es hacer planos 2D, de 2D, en función, claro, del ancho de la boquilla. Entonces, eso se le manda a la impresora, eso se genera un fichero que es el que entiende la máquina, se llama G-code. Bueno, pues es muy importante ese software para que decida un montón de parámetros para que la máquina lo interprete correctamente y salga la pieza bien. Entonces, quiero decir, uno de los primeros problemas es que esté muy fino esa laminación, o sea, los parámetros correctos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el borde o la balsa, que es para que la pieza no se despegue de la cama, y eso se define en el software de laminado. Entonces, uno de los primeros problemas es afinar a que la pieza tenga los parámetros correctos, que eso tiene que hacer cada uno, porque eso no es estándar, cada uno, en función de su máquina tiene que definir, por ejemplo, la velocidad. Tú no le puedes poner una velocidad 80 a una impresora que está regular como la mía, ¿no? Entonces, una vez que lo defines y ya va bien y sabes que está bien correctamente, luego están los problemas del filamento, que como cambiamos mucho de filamento, según el fabricante, y además sabéis que hay escasez, pues cada uno tiene sus características. Y luego, ya por último, pues los problemas son los típicos de no solamente las opciones, sino los ajustes. Son máquinas que se mueven mucho. En mi caso, yo llevo 4 motores más 5 de electrosol, y entonces los motores generan vibraciones que hacen que se desajusten. Y las impresoras tienen muchos ajustes. Entonces, pues, ese problema también lo tenemos todos. O sea, que hay unos cuantos problemas. Nos queda poquito para terminar, pero me gustaría hacerte otro par de preguntas.
Carlos, ¿cualquier persona se puede iniciar en el 3D? O sea, ya hemos visto un poco lo que necesitamos a nivel físico, pero ¿qué conocimiento a nivel de software, de programación? ¿Me explicas un poco? Pues sí, veis que básicamente uno de los temas más interesantes que, bueno, de los, podemos decir barreras es la máquina en sí. Entonces, pues por eso hay mucha gente que se decide hacerlo. Yo en mi caso, yo lo hice con mi hija, es la segunda que hago con mi hija en kit. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, si tienes avería, sabes más o menos cómo, si no se mueve un motor, como tú lo montaste, en principio sabes cómo hacerlo. Pues entonces, eh, necesita una parte mecánica, por así decirlo, mecánica o tecnología de cómo funciona la máquina, y luego, como os comentaba, hay una parte también tan importante que la gente se olvida, porque tú puedes incluso comprarte una máquina perfectamente alineada y ajustada, pero si luego no sabes usar el software de laminación, no sacas nada. De hecho, como te equivoques, mira, os voy a compartir un programa que yo uso, que es más famoso. Genial. Es un programa gratuito que se llama Cura y veis que aquí esta es una versión antigua porque estoy hablando con un portátil antiguo, pero las versiones modernas tienen muchos más parámetros. Veis que hay un montón de parámetros que hay que ajustar. No sé si veis pues, Sí, la sí. cantidad de perímetro, la batería. Entonces, eso no hay una fórmula mágica que diga, pues yo le pongo tal velocidad y tal no sé qué y sale perfecta la pieza. No, en función de tu máquina, en función de la pieza. Por ejemplo, pensad en las piezas que tienen, por ejemplo, que están en profundidad. Esta, por ejemplo, es muy sencilla porque si os dais cuenta es como una pieza que va hacia arriba y no tiene cosas en altura, muchas en altura. Por ejemplo, como serían balcones o algo así. Pues hay piezas, por ejemplo, que pueden, que si tú no le pones un soporte que lo sujete, si imprimas simplemente por arriba, se caerían, se haría lo que se llama una esponja. Entonces, esto en el software se puede definir, en este software de laminado, para que genere un soporte que sujete la pieza, como si fuera un andamio. Sí, sí. ¿No? Entonces, no basta con decirle, yo le doy y punto, ¿no? Hay que hacer, bueno, veis que hay un montón de ajustes que Sí, hay sí, sí. que hay que poner para que salga la pieza bien. Entonces, pues eso es con experiencia. Hay un montón de vídeos en YouTube. Hay, nosotros tenemos un salmerón, no sé si había oído hablar, un canal de YouTube, que es precisamente un almeriense, que es el más famoso de España, que tiene el número, ganó el año pasado el Maker Faire, y el salmerón pues tiene un montón de vídeos de cómo se ajusta no sé qué, cómo no sé qué, hace reviews de todas las máquinas y no sé qué. Eso, por ejemplo, es un canal de información muy chula. Pero yo creo que lo más importante es que veas interés en esto, que te pueda servir para algo. A mí, por ejemplo, me sirve porque yo hago piezas. Yo como electrónico me gusta hacer los receptáculos para meter la electrónica. Y es mucho mejor que una caja de madera. O hacerla de plástico y agujereando con un taladro, porque esto puede hacer una caja perfecta. ¿Vale? Genial. Y entonces ya para finalizar, Carlos, más o menos lo has estado contando, pero alguien que se quiere iniciar por primera vez en este mundo de la impresión en 3D, tu primer consejo, ¿cuál sería? Pues primero que vaya a darle utilidad, que le pueda servir para algo. Hay gente que hace negocios pensando que esto, es verdad que hay gente que se está ganando la vida con esto. El Salmerón ha hablado mucho sobre ese tema. Primero es que yo empecé con una empresa porque pensaba que tenía una necesidad que no cumplía con las tecnologías antiguas. Cuando se hizo un poco accesible los precios, pues opté por una y luego tuve el error de comprarme la misma. Pensando que con eso me iba a resolver el tema. En realidad no era la impresora, era que para imprimir correctamente no necesariamente tiene por qué ser la impresora, tiene que ser también, como he dicho, el software. El software es muy importante. Obviamente, si la impresora está mal ajustada, pues no va a sacar los resultados. Bueno, a base de ensayo y error se consiguen muchas cosas. Yo creo que quien tenga una necesidad de hacer algo, porque hoy en día cada vez las posibilidades de la impresora son cada vez más grandes. Hay un sinfín de opciones posibles. Hay gente que le gustan, por ejemplo, los muñequitos y tal,
y es muy típico en la comunidad maker la gente que se hace los muñecos, se los presentan, los pintan y tal. Pues mira, es una necesidad que yo no tengo, pero hay gente que lo tiene, lo entiendo. Yo necesito hacerme cajas para los cacharros, pues me las hago. Pero cada vez, fijaros que lo que está pasando ahora con el coronavirus, con el tema de la pandemia, pues están haciendo herramientas que deberían de hacerse en la industria normal, pero pues no hay posibilidad y tal, y la estamos haciendo nosotros. Es decir, cada vez las posibilidades son más grandes. Entonces, yo recomiendo que quien vea que algo le interesa, que le podría ayudar, pues que empiece con una impresora, por ejemplo, asequible, porque hay gente que se gasta dineral a una impresora, piensa que es como un televisor que se enchufa y ya está, y luego se decepciona. Entonces, pues primero que se lo tomen con calma, que vean la necesidad, que estudien, que investiguen, y que yo, como yo, que soy un torpedo, que no he conseguido, que no que sé que precisamente soy muy listo, pues lo consigo, pues la gente lo consigue. Sobre todo que no te decepciones, que no te deprime y que tengas perseverancia. Que al final se hacen las piezas. Yo sacaba, si vierais las piezas que sacaba al principio eran malísimas y fatal. Y con el tiempo pues, me he ido dando cuenta de muchas cosas que no entendía. La gente me decía, es que la impresora es mala. Pues es posible que sea mala, pero también he conseguido piezas. Malo soy yo, que no sé entender, ajustarla perfectamente, que tampoco está ningún misterio, y sobre todo usar el software de laminación, que es lo más importante. Hay muchísimos, ya lo he dicho, que hay muchísimos software. Yo tenía, por ejemplo, esta es una marca china que se llama Hittech. Ellos no te dan manuales. Esta gente te han hecho un programita sencillo como el blog de notas para hacer la idea que se llama EasyPrint, que realmente no le saca partido a la máquina y hace piezas muy mediocres. Si usas software, como digo, el Cura, pero hay uno de pago que se llama Simplify 3D, hay un programa Prusa, os he dicho que es un estándar de impresora que también tiene un software de laminada que se llama Prusa Slicer 3R, que también saca una calidad buenísima en el laminado. Luego está Slicer. Hay un montón de software que hay y funciona, y claro, cada uno usa un otro según la pieza, pero lo importante es no decepcionarse, ser perseverante, y yo creo que si te interesa, puedes conseguir cosas como... No, puedes conseguir. Genial, bueno. No hay nada para sacar piezas, está claro. Genial, Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por tu labor, por todo lo que nos has transmitido. Podríamos estar ahora hablando de este mundo. Os recomiendo a todos que sigáis el blog de Carlos, soloelectrónico.com, que ahí explicas muchas cosas relacionadas con este y otros mundos del mundo de la electrónica. Y lo dicho, muchas gracias, Carlos, y a todos los espectadores, muchísimas gracias. Nos podéis buscar en las redes sociales y en la página web www.andaluciacompromisodigital.org. Suscribiros a nuestro canal de YouTube si os gusta y le dais también al dedito para arriba si os gusta también este vídeo. Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.